El ático de la abuela Sofía siempre había sido un lugar misterioso para Lina. Aquel sábado de verano, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la vieja casona, la pequeña de 12 años recibió por fin el permiso que tanto había esperado. «No más ten cuidado con las cosas antiguas, mijita», le advirtió su abuela con una sonrisa que formaba arruguitas en las esquinas de sus ojos. «Algunas guardan historias que ni te imaginas». Lina subió las escaleras de madera, crujiente, sintiendo cómo cada peldaño cantaba bajo sus pies. Al abrir la puerta del ático, una nube de polvo dorado bailó frente a ella, como si fueran estrellitas dándole la bienvenida a un universo olvidado. El lugar estaba repleto de tesoros, baúles de viaje, muñecas de porcelana con miradas perdidas, libros antiguos y retratos de personas que parecían observarla desde otros tiempos. La luz se filtraba por una ventana redonda, creando un camino brillante hacia un rincón especial, como si el mismo sol quisiera mostrarle algo importante. «Órale, qué bonito», susurró Lina, avanzando entre objetos que contaban historias, sin palabras. Fue entonces cuando lo vio. Un reloj de bolsillo de plata descansando sobre un cojín de terciopelo azul marino. Su cadena brillaba como si estuviera hecha de lágrimas de luna, y la carátula tenía grabados que parecían constelaciones miniatura. Lina se acercó con pasos cautelosos. Algo en aquel reloj la llamaba, como si hubiera estado esperándola durante años. Cuando extendió su mano para tocarlo, sintió un cosquilleo en las yemas de sus dedos. «Quizás todavía funciona», pensó, tomándolo con cuidado entre sus manos. En el momento exacto en que sus dedos rodearon el reloj plateado, el tic-tac que había estado sonando en todo el ático se detuvo. Y no solo eso, el sonido de la lluvia desapareció. Una gota que caía del techo quedó suspendida en el aire. El polvo dejó de bailar. Todo, absolutamente todo, se congeló. Lina contuvo la respiración. Su corazón seguía latiendo y ella podía moverse, pero el mundo entero parecía haberse detenido. «No te asustes, pequeña cronista», dijo una voz suave y melodiosa desde la ventana. «El tiempo solo se ha detenido para saludarte». Un aleteo rompió el silencio. Una hermosa lechuza de plumaje blanco y marrón se posó sobre un viejo baúl. Lo más impresionante eran sus ojos. 2 orbes dorados que brillaban con la sabiduría de 1000 bibliotecas antiguas. ¿Tú hablas?», preguntó Lina, sorprendida pero extrañamente no asustada. «Me llamo Orión», respondió la lechuza, inclinando levemente su cabeza. «Soy el guardián de las historias del tiempo y he venido porque nos estamos quedando sin ellas». «¿Sin historias?». Lina frunció el ceño, confundida. La lechuza extendió sus alas, y al hacerlo, el ático se transformó. Las paredes desaparecieron, revelando un cielo estrellado donde constelaciones y nebulosas danzaban en una sinfonía cósmica. Algunas estrellas brillaban intensamente, mientras otras parecían desvanecerse, como luces a punto de apagarse. «El tiempo está olvidando, Lina», explicó Orión con voz grave. «Sus historias se desvanecen como estrellas moribundas. Pronto, momentos enteros dejarán de existir, borrados para siempre». «Pero, ¿por qué me dices esto a mí?», preguntó Lina, mientras sostenía el reloj que ahora latía con un brillo propio entre sus manos. «Porque el reloj te ha elegido», respondió la lechuza. «Eres la nueva cronista del tiempo, la única que puede rescatar las historias antes de que se pierdan para siempre». Las estrellas se reflejaron en los ojos de Lina, llenándolos de luz y maravilla. En ese momento, el reloj en sus manos dio una campanada suave y el tiempo volvió a fluir. La gota de agua cayó, el polvo siguió danzando, pero algo había cambiado para siempre. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Lina, sintiendo que algo dentro de ella se había despertado.
algo que siempre había estado allí, esperando este momento. Orión sonrió, si es que las lechuzas pueden sonreír. Primero, dijo, necesitarás algo muy especial para tu misión. Y con esas palabras, el primer capítulo en la vida de Lina como cronista del tiempo había comenzado. Mientras afuera, la lluvia seguía cantando una melodía que ahora sonaba como el preludio de una gran aventura. La mañana siguiente, Lina despertó con la sensación de haber tenido el sueño más vívido de su vida. Se frotó los ojos y miró hacia su mesita de noche, esperando que todo hubiera sido producto de su imaginación. Sin embargo, allí estaba el reloj de plata, brillando suavemente bajo la luz matutina que se colaba por su ventana. Entonces no, fue un sueño, murmuró, estirando la mano para tocarlo. Un suave golpeteo en su ventana la hizo voltear. Orión estaba allí, sus ojos dorados resplandeciendo contra el azul del cielo. Lina saltó de la cama y abrió la ventana, dejando entrar a la majestuosa lechuza. «Buenos días, cronista», saludó Orión, posándose en el respaldo de una silla. «¿Lista para recibir tu primera herramienta?» «¿Mi primera herramienta?», preguntó Lina, acomodándose un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja. «Pues claro, mijita. No pensarás que vas a salvar las historias del tiempo así nomás, sin nada», respondió la lechuza con un tono que recordaba al de su abuela cuando le explicaba algo obvio. Orión agitó sus alas y de la nada apareció un libro de tamaño mediano. Su cubierta era de un plateado cambiante, como si estuviera hecho de mercurio líquido o de estrellas condensadas. No tenía título ni autor, ni ninguna marca visible. «Este es el libro de las historias perdidas», explicó Orión, mientras el libro flotaba hasta las manos de Lina. «Sus páginas están en blanco porque esperan ser llenadas con las historias que rescatarás». Lina abrió el libro con reverencia. Efectivamente, todas las páginas estaban en blanco, pero cuando pasaba sus dedos sobre ellas sentía un cosquilleo, como si miles de palabras invisibles estuvieran esperando ser descubiertas. «¿Y cómo sabré qué historias debo rescatar?», preguntó cerrando el libro con cuidado. «El reloj te guiará», respondió Orión. «Cuando estés cerca de una historia que se está desvaneciendo, sentirás su llamado, pero debemos darnos prisa. Hay una en particular que está a punto de desaparecer para siempre». La lechuza se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. En un pequeño pueblo medieval, hace muchos siglos, existió una guardiana que cantaba a las lunas. Su melodía mantenía el equilibrio entre la noche y el día, pero su historia se está borrando de la memoria de las estrellas. «¿Y cómo llegaremos a ese pueblo?», preguntó Lina, pensando en todas las complicaciones logísticas de viajar a través del tiempo. Orión emitió un sonido que parecía una risita. «Con esto», dijo, señalando el reloj con su ala. «Solo debes sostenerlo con ambas manos, cerrar los ojos y pensar en el lugar que te he descrito. El tiempo hará el resto». Lina miró el reloj con asombro renovado. Luego, con determinación, tomó el libro plateado y lo guardó en su mochila junto con un cuaderno de notas y algunos lápices. «Si voy a ser una cronista, necesito estar preparada», explicó al ver la mirada curiosa de Orión. La lechuza asintió con aprobación. «Sabia decisión. Ahora, antes de partir, hay algo que debes saber. Mientras estemos en nuestros viajes, el tiempo aquí se detendrá. Para tu familia y amigos, será como si nunca te hubieras ido». Lina sintió un gran alivio al escuchar esto. Lo último que quería era preocupar a su abuela. «¿Lista?», preguntó Orión, volando hacia su hombro. Lina tomó aire profundamente, sostuvo el reloj con ambas manos y cerró los ojos. En su mente, visualizó un pequeño pueblo medieval con casas de piedra, una plaza central y un cielo nocturno donde las lunas, más de una en su imaginación, brillaban con intensidad. El reloj comenzó a calentarse entre sus manos,
y una sensación de vértigo la invadió. Sintió como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo, mientras colores y sonidos giraban a su alrededor en un torbellino de sensaciones. «Agárrate fuerte», advirtió Orión, aferrándose a su hombro. De repente, el suelo volvió a aparecer bajo sus pies. Cuando Lina abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. Se encontraba en la entrada de un pequeño pueblo rodeado de murallas de piedra. El cielo era de un extraño color gris opaco, sin estrellas ni luna visible. Las casas parecían descoloridas, como si alguien hubiera robado todos los tonos vivos del lugar. «Bienvenida a Vila Lunaris», anunció Orión con un dejo de tristeza en su voz. «O lo que queda de ella». Lina observó el pueblo con asombro y preocupación. La gente caminaba lentamente, con miradas vacías y sin sonrisas. No se escuchaba música ni risas, ni siquiera el trino de los pájaros. «¿Qué le pasó a este lugar?», susurró Lina, sintiendo un nudo en la garganta. «Su historia se está borrando», respondió Orión, «y con ella, todo lo que la hacía especial». El reloj en el bolsillo de Lina comenzó a latir con un pulso suave, como un corazón pequeño. «El reloj ha detectado la historia perdida», dijo Orión. «Ahora debemos encontrar a su guardiana antes de que sea demasiado tarde». Así, Lina dio sus primeros pasos como cronista del tiempo en un pueblo que olvidaba su propia magia, sin saber que pronto enfrentaría su primera gran prueba para devolver color y vida a un lugar que se desvanecía en las sombras del olvido. Vila Lunaris era como un cuadro al que habían robado sus colores. Lina caminaba por sus calles empedradas, observando a la gente que pasaba a su lado sin notar su presencia. Llevaban ropas grises y rostros vacíos, como si hubieran olvidado cómo sonreír. «Orión», susurró Lina mientras avanzaban hacia el centro del pueblo. «¿Por qué nadie parece vernos?» «Estamos en el umbral del tiempo», explicó la lechuza, posada en su hombro. «Ni completamente aquí, ni completamente allá. Solo aquellos que aún recuerdan o que están conectados con la historia perdida podrán percibirnos». El reloj en el bolsillo de Lina latía cada vez con más fuerza, guiándola como una brújula mágica. La condujo hasta una plaza circular donde una fuente seca ocupaba el centro. Lo que debió ser un hermoso monumento ahora era solo piedra erosionada. La estatua en su centro estaba tan desgastada que apenas se distinguía una figura femenina con los brazos extendidos hacia el cielo. «Aquí es donde ella cantaba», murmuró Orión con nostalgia. Cada noche, cuando las 3 lunas se alineaban, la guardiana de lunas entonaba su canción, y todo el pueblo se llenaba de luz y alegría. «¿3 lunas?», preguntó Lina, mirando el cielo gris que parecía una losa de piedra sobre sus cabezas. Este mundo tenía 3 lunas, cada una de un color diferente: plata, ámbar y zafiro. Su luz combinada creaba un resplandor que nutría los campos y llenaba de magia todo el reino. Pero sin la canción de la guardiana, las lunas se fueron apagando, una a una. Lina se acercó a la fuente y pasó sus dedos por la estatua erosionada. Al instante, una chispa plateada saltó del contacto, y el reloj dio una campanada tan fuerte que resonó por toda la plaza. «¿Qué fue eso?», preguntó Lina sorprendida. «Una memoria», respondió Orión. «La piedra recuerda, aunque la gente haya olvidado». El reloj comenzó a brillar intensamente y una luz se proyectó desde su carátula, formando un camino luminoso que salía de la plaza y se dirigía hacia las afueras del pueblo. «Síguelo», indicó Orión. «Nos llevará a donde la historia aún resiste». Lina siguió el sendero luminoso, que la guió a través de callejuelas estrechas hasta las afueras del pueblo. El camino terminaba en un pequeño lago rodeado de sauces llorones.
La superficie del agua era extrañamente reflectante, como un espejo gigante bajo el cielo gris. «El lago de los espejos», murmuró Orión. «Aquí es donde la guardiana venía a comunicarse con las lunas antes de cantar». Lina se arrodilló junto al borde del lago. Su reflejo le devolvió la mirada, pero había algo extraño en él. En lugar de mostrar a una niña de 12 años, el reflejo mostraba a una joven mujer con cabello largo y plateado, vestida con una túnica bordada con símbolos celestiales. «No tengas miedo», dijo Orión. «Es ella, la guardiana, tratando de comunicarse contigo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Lina, sin apartar la mirada del reflejo que no era suyo. «Escuchar», respondió simplemente la lechuza. «Abre el libro». Lina sacó el libro de las historias perdidas de su mochila y lo abrió sobre su regazo. Las páginas seguían en blanco, pero cuando las aproximó a la superficie del lago, comenzaron a brillar con un suave resplandor plateado. «Soy Lina», dijo al reflejo. «He venido a escuchar tu historia». El lago comenzó a ondularse y una voz, suave como la brisa nocturna, emergió del agua. «Mi nombre es Lumina, última guardiana de las 3 lunas de Vila Lunaris. Mi historia se desvanece, como la luz de mis amadas lunas, pero tú has venido a rescatarla, pequeña cronista». Y así, el reflejo de Lumina comenzó a narrar su historia. Habló de cómo, generación tras generación, las guardianas cantaban a las lunas, manteniendo el equilibrio de la luz y la oscuridad. Contó sobre el día en que un hechicero envidioso, deseoso de robar la luz lunar para sus propios fines, lanzó una maldición que silenciaría para siempre la voz de la guardiana. «Mi voz se apagó», continuó Lumina, «y con ella la conexión con las lunas. Sin su luz, el pueblo comenzó a olvidar la música, el color, la alegría, y lo más triste de todo, comenzaron a olvidarme a mí y a todas las guardianas que vinieron antes». Mientras Lumina hablaba, las páginas del libro comenzaron a llenarse solas. Palabras de plata líquida fluían sobre el papel, formando párrafos y capítulos enteros. «La última luna se apagará mañana», dijo Lumina con tristeza, «y con ella mi historia desaparecerá para siempre». «¿No hay manera de revertir la maldición?», preguntó Lina, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Solo hay una forma», respondió Lumina. «Alguien debe cantar en mi lugar. Alguien cuyo corazón sea puro y esté dispuesto a prestar su voz a una historia que no es la suya». Lina miró a Orión, que asintió levemente. «Yo lo haré», dijo con determinación. «Cantaré tu canción, Lumina». «No será fácil», advirtió el reflejo. «La canción solo puede aprenderse con el corazón, no con la mente. Debes sumergir tus manos en el lago y dejar que la melodía fluya a través de ti». Sin dudarlo, Lina sumergió sus manos en el agua fría del lago. Al instante, sintió como si 1000 estrellas líquidas corrieran por sus venas. Una melodía antigua y hermosa inundó su mente. Una canción sin palabras pero llena de significado. Un llamado a las lunas para que despertaran de su sueño. Cuando sacó las manos del agua, estas brillaban con un resplandor plateado que poco a poco se fue apagando, pero la canción permanecía viva dentro de ella. «Esta noche, cuando las sombras sean más largas, debes pararte en el centro de la plaza y cantar hacia el cielo», instruyó Lumina. «Solo entonces sabremos si mi historia puede ser salvada». El reflejo comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, Lumina añadió: «Gracias, joven cronista. Pase lo que pase, has traído esperanza a Vila Lunaris». El lago volvió a ser solo agua, y el reflejo de Lina volvió a mostrar su verdadero rostro. El libro en su regazo ahora contenía
La historia completa de Lumina y las Guardianas de Lunas, preservada para siempre en sus páginas. ¿Crees que puedo hacerlo?, preguntó Lina a Orión mientras cerraba el libro con cuidado. El reloj te eligió por una razón, respondió la lechuza. Confía en esa razón. Mientras regresaban al pueblo, Lina sentía la melodía arremolinándose en su interior, como un río de estrellas líquidas esperando ser liberado. Esa noche enfrentaría su primera prueba como cronista del tiempo. Y el destino de Vila Lunaris dependía de una canción que solo ella podía cantar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo gris con un débil tono rojizo. La primera pista de color que el pueblo había visto en mucho tiempo. Era una señal, pensó Lina. Una señal de que la esperanza, como las historias perdidas, siempre podía ser recuperada si alguien estaba dispuesto a buscarla. El libro de las historias perdidas resplandecía con un brillo plateado cuando Lina terminó de cantar la última nota de la melodía de Lumina. Había funcionado. Las 3 lunas, plata, ámbar y zafiro, brillaban nuevamente en el cielo nocturno de Vila Lunaris, y el color regresaba lentamente a las calles y a los rostros de sus habitantes. «Lo lograste», susurró Orión, sus ojos dorados brillando con orgullo. «Has salvado tu primera historia». Lina observó maravillada cómo el pueblo cobraba vida a su alrededor. Las flores volvían a florecer. La música comenzaba a sonar desde las ventanas y las risas infantiles llenaban la plaza que antes estaba sumida en el silencio. «¿Qué pasará con Lumina?», preguntó, mirando hacia el cielo donde las 3 lunas formaban un triángulo perfecto. «Su historia vive ahora en el libro y en la memoria del pueblo», respondió Orión. «Y mientras alguien recuerde cantar a las lunas, su legado continuará». Con el corazón lleno de una mezcla de satisfacción y nostalgia, Lina se despidió silenciosamente de Vila Lunaris. Era hora de continuar su misión como cronista. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó sosteniendo el reloj entre sus manos. Orión se posó en una rama baja y la miró con seriedad. «A un lugar muy diferente, no al pasado sino al futuro. Un futuro donde el tiempo ya no fluye libremente, sino que se vende embotellado como si fuera agua». «¿El tiempo se puede embotellar?». Lina abrió mucho los ojos, sorprendida ante tal concepto. «En Cronópolis, sí», respondió la lechuza. «Es una ciudad donde han aprendido a condensar el tiempo en frascos. Los ricos compran horas extras para vivir más, mientras los pobres venden sus propios minutos para sobrevivir». Lina sintió un escalofrío. «Suena triste». «Lo es. Y hay una historia allí que está desapareciendo. La historia de la última hora verdadera, la hora de la risa. Sin ella, la ciudad se volverá un lugar sin alegría ni esperanza». La niña asintió, comprendiendo la importancia de su próxima misión. Cerró los ojos y sostuvo el reloj con firmeza, pensando en una ciudad futurista donde el tiempo se compraba y vendía como mercancía. El familiar vértigo la envolvió, y cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en medio de una metrópolis de cristal y metal. Edificios imposiblemente altos se elevaban hacia un cielo gris, atravesado por vehículos voladores que zumbaban como insectos metálicos. «Bienvenida a Cronópolis, año 3057», anunció Orión, que ahora lucía un pequeño dispositivo brillante en una de sus patas. «Este es mi adaptador temporal. Me permite comunicarme con la tecnología de cada época». Lina observó asombrada a la gente que pasaba junto a ella. Todos llevaban trajes ajustados de colores apagados y, lo más extraño, pequeños frascos de cristal colgando del cuello. Dentro de los frascos brillaba un líquido que parecía hecho de luz plateada. «Son sus reservas de tiempo», explicó Orión.
Cuanto más brillante es el líquido, más tiempo les queda. La niña notó que algunas personas tenían frascos que resplandecían intensamente, mientras otros apenas emitían un débil destello. ¿Y dónde encontramos la historia perdida?, preguntó, sintiendo que el reloj en su bolsillo comenzaba a latir con un ritmo acelerado. «El reloj nos guiará», respondió Orión. «Pero primero debemos mezclarnos. En esta época, una niña sin su frasco de tiempo llamaría demasiado la atención». La lechuza voló hasta un pequeño puesto donde un vendedor distraído exhibía frascos vacíos. Con un movimiento rápido tomó uno y regresó con Lina. «Póntelo», indicó. «El reloj lo llenará con suficiente luz para que parezcas una ciudadana normal». Lina se colocó el frasco alrededor del cuello y, tal como Orión había predicho, comenzó a brillar suavemente con la energía que emanaba del reloj de bolsillo. Siguiendo el latido cada vez más fuerte del reloj, Lina y Orión se adentraron en la ciudad. Llegaron a una enorme plaza dominada por un edificio colosal. La Torre del Tiempo, sede de Cronos Corp, la empresa que controlaba la distribución y venta del tiempo embotellado. En un rincón de la plaza, lejos del bullicio de los compradores adinerados, Lina notó a una niña de aproximadamente su edad. Estaba sentada sola en una banca, observando a la gente pasar. Su frasco apenas emitía un tenue destello, y su rostro no mostraba emoción alguna. El reloj dio un salto en el bolsillo de Lina, como si quisiera decirle algo. «Es ella», murmuró Orión. «Lume, la niña que nunca sonríe porque su tiempo es demasiado caro». Lina se acercó y se sentó junto a la niña. «Hola», saludó con una sonrisa. «Me llamo Lina». La niña la miró con ojos vacíos. «Lume», respondió simplemente, sin cambiar su expresión. «¿Por qué estás aquí sola?», preguntó Lina intentando entablar conversación. «Estoy esperando», respondió Lume. «Siempre estoy esperando». «¿Esperando qué?». Una sombra de emoción atravesó el rostro de Lume. «No lo sé. Algo que perdí, algo que todos perdimos». El reloj latió con fuerza, y Lina supo que estaba cerca de descubrir la historia perdida. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, una alarma ensordecedora resonó por toda la plaza. «Atención, ciudadanos», anunció una voz metálica desde altavoces ocultos. «Se ha detectado una anomalía temporal. Todos los menores de edad deben reportarse inmediatamente para una verificación de sus reservas de tiempo». Lum se puso pálida. «Vienen por mí», susurró. «Saben que mi tiempo se está acabando». Sin pensarlo dos veces, Lina tomó la mano de Lume. «Ven conmigo», dijo. «Te ayudaré». Y mientras guardias con uniformes plateados comenzaban a inundar la plaza, Lina, Lume y Orión se escabulleron por un callejón estrecho, adentrándose en las sombras de Cronópolis, donde quizás, solo quizás, encontrarían la manera de liberar la hora perdida de la risa que tanto necesitaba aquella ciudad de tiempo embotellado y corazones medidos. «Por aquí», susurró Lume, guiando a Lina y Orión a través de un laberinto de callejones entre los imponentes edificios de Cronópolis. Su conocimiento de la ciudad era impresionante. Cada vez que escuchaban a los guardias acercarse, Lume encontraba un nuevo pasadizo, un ducto de ventilación o un túnel abandonado para escapar. Finalmente, llegaron a lo que parecía un viejo almacén olvidado. La puerta oxidada chirrió cuando Lume la empujó, revelando un espacio amplio lleno de maquinaria antigua cubierta de polvo. «Bienvenida a mi escondite», dijo Lume, encendiendo unas luces tenues que parpadeaban con inseguridad. «Nadie viene aquí. Dicen que está embrujado por los ecos del tiempo». Lina observó el lugar con curiosidad. En las paredes había dibujos infantiles, soles sonrientes, niños jugando, arcoíris brillantes. Contrastaban radicalmente con la estética fría y metálica de Cronópolis. «¿Tú hiciste estos dibujos?», preguntó,
acercándose para verlos mejor. Lum negó con la cabeza. Ya estaban aquí cuando encontré este lugar. Creo que son de antes que empezaran a vender el tiempo. El reloj en el bolsillo de Lina latió con fuerza, como si reconociera algo importante en ese lugar. Lume, intervino Orión, posándose en una vieja caja. ¿Alguna vez has oído hablar de la hora de la risa? Los ojos de la niña se iluminaron, brevemente, como si recordara algo muy lejano. Mi abuela solía contarme historias sobre un tiempo en que la gente reía sin tener que pagar por ello, cuando la felicidad no se medía en minutos ni se guardaba en frascos. Su voz se apagó. Pero eso fue antes de que Cronos Corp lo cambiara todo. ¿Qué pasó?, preguntó Lina, sintiendo que se acercaban a la historia perdida. Hace muchos años hubo un gran descubrimiento. Aprendieron a condensar el tiempo en forma líquida. Al principio era un milagro médico, usado para dar más años a los enfermos. Pero luego, Lume miró su frasco casi vacío. Se convirtió en un negocio. Los ricos compraban más tiempo, vivían más, mientras los pobres tenían que vender sus horas para sobrevivir. ¿Y la risa? ¿Qué pasó con ella?, insistió Lina. Un día, simplemente desapareció, respondió Lume con tristeza. Dicen que Cronos Corp encontró la manera de extraer las emociones del tiempo embotellado para venderlas por separado. La alegría, la esperanza, el amor, todo tiene un precio ahora. El reloj dio un tirón tan fuerte que casi se escapó del bolsillo de Lina. Al sacarlo, notó que sus manecillas giraban descontroladamente y una luz dorada emanaba de su interior. «Creo que tu reloj está tratando de decirnos algo», observó Lume, fascinada. «Está detectando la historia perdida», explicó Orión, «y está muy cerca». Siguiendo la dirección que marcaba el reloj, Lina se acercó a una pared cubierta por una gran tela polvorienta. Al retirarla, descubrió un mural colorido que representaba a niños jugando en un parque bajo un gran reloj de sol. En el centro del mural, un frasco de cristal brillaba con una luz dorada y alrededor las personas reían con expresiones de auténtica felicidad. «La hora dorada», leyó Lina en una inscripción al pie del mural. «El tiempo sagrado donde la risa fluye libremente». «Mi abuela me contaba sobre eso», susurró Lum, con los ojos muy abiertos. «Decía que una vez existió una hora especial, al atardecer, cuando todo el mundo podía reír sin restricciones. Pero un día, los directores de Cronos Corp la embotellaron y la escondieron, porque no podían soportar la idea de que hubiera algo que no pudieran controlar ni vender». El libro de las historias perdidas comenzó a brillar en la mochila de Lina. Al abrirlo, nuevas palabras aparecieron en sus páginas. La hora de la risa, guardada en las bóvedas más profundas de la torre del tiempo, espera ser liberada para que la alegría vuelva a fluir libremente. «Tenemos que recuperarla», decidió Lina. «Tenemos que entrar en la torre del tiempo». «Imposible», respondió Lume, negando con la cabeza. «Está más vigilada que el mismísimo Banco del Tiempo. Nadie entra sin autorización». Orión revoloteó hasta posarse en el hombro de Lina. «Quizás no necesitamos entrar físicamente», sugirió la lechuza. «El reloj puede llevarnos a lugares que existen entre los pliegues del tiempo». «¿Te refieres al laberinto de las memorias apagadas?», preguntó Lina, recordando la estructura que Orión le había explicado antes. «Exactamente. Es un lugar donde las memorias olvidadas y las historias perdidas se entrelazan. Si la hora de la risa fue extraída del flujo normal del tiempo, debe haber dejado una huella en el laberinto». «¿Puedo ir con ustedes?», preguntó Lume con un tono que mezclaba esperanza y miedo. Quiero saber qué se siente reír de verdad». Lina miró a Orión, quien asintió levemente. «Claro que sí», respondió Lina, extendiendo su mano hacia Lume.
Pero debes saber que el laberinto puede ser peligroso. Allí enfrentarás tus propios recuerdos olvidados. No me importa, dijo Lume con una determinación sorprendente. No tengo mucho tiempo de todos modos. Señaló su frasco casi vacío. Lina sacó el reloj de su bolsillo y lo sostuvo entre sus manos. Orión se posó en su hombro y Lume se acercó, tocando tímidamente el borde del reloj con un dedo. Piensa en el laberinto, instruyó Orión. Un lugar entre tiempos donde las memorias perdidas se refugian. Lina cerró los ojos y se concentró. El familiar vértigo los envolvió, pero esta vez fue diferente. En lugar de la sensación de caer, sintió como si se estuviera deshaciendo lentamente, como si cada partícula de su ser se dispersara en el aire para luego recomponerse. Cuando abrió los ojos, estaban en un lugar imposible. Corredores infinitos se extendían en todas direcciones, formados por paredes translúcidas que parecían hechas de niebla solidificada. En estas paredes se proyectaban imágenes cambiantes, fragmentos de recuerdos, retazos de historias incompletas, ecos de risas y llantos. El laberinto de las memorias apagadas, anunció Orión con voz solemne. Aquí vienen a parar todos los recuerdos que la gente olvida, todas las historias que dejan de contarse. Lume miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Es hermoso», susurró, tocando una de las paredes neblinosas. Al contacto, la niebla reveló una imagen. Niños jugando en un parque, riendo sin preocupaciones. «Son mis recuerdos», dijo Lume con asombro, «de cuando era muy pequeña, antes de que el tiempo se volviera tan caro». «El laberinto refleja lo que llevamos dentro», explicó Orión. «Debemos tener cuidado, es fácil perderse entre los propios recuerdos». El reloj comenzó a vibrar en la mano de Lina, indicando una dirección. Los tres avanzaron por corredores que cambiaban constantemente, mostrando fragmentos de historias de todas las épocas y lugares. De repente, Lina se detuvo en seco. En una de las paredes neblinosas apareció una imagen que le resultaba dolorosamente familiar. Ella misma, más pequeña, llorando junto a un árbol caído durante una tormenta. «Es el viejo roble de mi jardín», murmuró. «Cayó cuando tenía 8 años. Era mi lugar favorito para leer». La imagen cambió, mostrando a Lina enfadada, gritando a su madre que odiaba su nueva casa, que nunca sería feliz sin su árbol, que jamás la perdonaría. «Nunca le dije que lo sentía», susurró Lina, con lágrimas en los ojos. «Me comporté tan mal después de que nos mudamos. El laberinto nos muestra lo que necesitamos sanar», dijo Orión suavemente. «No podemos avanzar hasta que hagamos las paces con nuestros propios recuerdos». Lina tocó la imagen neblinosa con la palma de su mano. «Lo siento, mamá», dijo con sinceridad. «Sé que hiciste lo mejor que pudiste». La imagen se disolvió y en su lugar apareció otra. Su madre plantando un pequeño arbolito en el jardín de su nueva casa con una nota que decía: «Para que crezca contigo, mi pequeña Lina». «Nunca vi eso», dijo Lina sorprendida. «A veces el laberinto nos muestra también lo que olvidamos ver», respondió Orión. Continuaron su camino, y pronto fue el turno de Lume de enfrentar sus recuerdos. Una imagen apareció. Ella misma, mucho más pequeña, riendo mientras su abuela le contaba historias junto a una ventana. «Mi abuela», susurró Lume. «Ella siempre me decía que guardara un espacio para la risa en mi corazón, que un día sería el tesoro más valioso». «¿Qué le pasó?», preguntó Lina con suavidad. «Se quedó sin tiempo», respondió Lume, con la voz quebrada. «Me dio sus últimas horas para que yo pudiera seguir viviendo. Nunca pude agradecérselo». «Quizás puedas hacerlo ahora», sugirió Orión. Lume tocó la imagen con ambas manos.
Gracias, abuela, dijo entre lágrimas. Nunca olvidé tus palabras. Estoy buscando la risa que me enseñaste a valorar. La imagen se transformó, mostrando a la anciana sonriendo con orgullo. Siempre supe que serías tú quien la encontraría, mi pequeña Lume, dijo la imagen antes de desvanecerse. El reloj dio un tirón potente, señalando un pasillo que no habían notado antes. Al final de este, una luz dorada parpadeaba con un ritmo que recordaba a una risa contenida. «Es la hora de la risa», exclamó Lina. «La hemos encontrado». Corrieron hacia la luz, pero a medida que se acercaban, las paredes del laberinto comenzaron a agitarse violentamente. Rostros distorsionados emergieron de la niebla, rostros de ejecutivos de Cronos Corp, furiosos por la intrusión. «Ladrones del tiempo», gritaban las apariciones. «La risa nos pertenece. La alegría es nuestra para venderla. No se detengan», ordenó Orión, mientras las figuras neblinosas intentaban bloquearles el paso. «Son solo ecos del miedo que la gente siente hacia ellos». Lume, que había sido tan tímida y apagada, fue quien tomó la iniciativa. Avanzó decidida a través de las figuras amenazantes. «La risa no le pertenece a nadie», declaró con voz firme. «Es un regalo del tiempo para todos». Al pronunciar estas palabras, algo extraordinario ocurrió. Su frasco casi vacío comenzó a brillar, pero no con la luz plateada habitual del tiempo embotellado, sino con un resplandor dorado y cálido. Lina comprendió lo que debía hacer. Sacó el libro de las historias perdidas y lo abrió. «Es hora de escribir esta historia antes de que se pierda para siempre». Y mientras Lume avanzaba valientemente hacia la luz dorada, Lina comenzó a escribir la historia de la hora de la risa, y como una niña valiente estaba a punto de devolverla al mundo. El regreso a Cronópolis fue triunfal. Cuando Lume liberó la hora de la risa del laberinto, algo mágico ocurrió en la ciudad del tiempo embotellado. El contenido de todos los frascos comenzó a brillar con un tono dorado y por primera vez en décadas, las risas espontáneas estallaron por las calles. «Lo logramos», exclamó Lina, observando maravillada cómo la gente se detenía sorprendida ante la repentina alegría que los invadía. Lume, por su parte, experimentaba su primera risa verdadera. Era un sonido hermoso y cristalino, como campanillas movidas por el viento. Se siente como si mi frasco estuviera lleno hasta rebosar», dijo entre risas, mirando su recipiente que ahora brillaba con una luz intensa y cálida. «Pero no es tiempo lo que contiene, es algo mucho más valioso. La risa es el único tiempo que vale la pena guardar», comentó Orión, sus ojos dorados brillando con satisfacción. «Porque es el único que se multiplica cuando se comparte». El libro de las historias perdidas resplandecía en la mochila de Indonesindo Lina. Al abrirlo, vio que ahora contenía 2 historias completas, la de Lumina y las lunas de Vila Lunaris, y la de la hora de la risa en Cronópolis. «¿Tenemos que irnos ya?», preguntó Lina, observando cómo la ciudad se transformaba a su alrededor. Los edificios grises parecían más coloridos y hasta los vehículos voladores emitían estelas de colores brillantes. «Hay más historias esperando ser salvadas», respondió Orión. «Y el tiempo, aunque lo hayamos liberado aquí, sigue siendo escurridizo». Lume se acercó a Lina. «¿Puedo ir con ustedes?», preguntó, con una mezcla de esperanza y determinación en su voz. «Quiero ayudar a salvar más historias. Mi abuela hubiera querido que lo hiciera». Lina miró a Orión, quien tras un momento de reflexión asintió. «Las cronistas siempre han tenido ayudantes», explicó la lechuza. «Y tú, Lume, has demostrado un valor excepcional».
Con una nueva compañera de aventuras, Lina sacó el reloj plateado. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, mientras los tres formaban un círculo, unidos por el contacto con el antiguo artefacto. A un lugar muy especial, respondió Orión. Un lugar donde pasado, presente y futuro se encuentran y se mezclan. La isla de las eras. El familiar vértigo los envolvió, y cuando el mundo volvió a materializarse a su alrededor, se encontraron de pie en una playa de arena multicolor. Cada grano parecía cambiar de tono según la luz, creando un efecto caleidoscópico bajo sus pies. ¡Qué bonito!, exclamó Lume, quien ahora sonreía con facilidad. Frente a ellos se extendía un paisaje imposible. En una misma isla coexistían elementos de distintas épocas. Ruinas antiguas junto a edificios futuristas, selvas tropicales que se fundían con jardines geométricos y animales extintos pastando tranquilamente junto a criaturas que parecían salidas de un sueño del futuro. «Bienvenidas a la isla de las eras», anunció Orión, el único lugar donde el tiempo no fluye en línea recta, sino en espiral. A lo lejos, en el centro de la isla, se elevaba una montaña con forma de reloj de arena. En su cima, un faro proyectaba haces de luz de diferentes colores que parecían sostener el cielo mismo, el faro del tiempo, explicó Orión. Desde allí, los guardianes de la isla mantienen el equilibrio entre las distintas eras. ¿Qué historia venimos a salvar aquí?, preguntó Lina, mientras comenzaban a caminar por un sendero hecho de piedras, que cambiaban de época con cada paso. Adoquines medievales, mármol romano, metal pulido del futuro. No lo sé con certeza, respondió Orión, con un tono preocupado que Lina no le había escuchado antes. El reloj nos trajo aquí porque hay un peligro, pero es difícil precisar cuál en un lugar donde todo el tiempo existe simultáneamente. Mientras avanzaban, notaron algo extraño. A pesar de la belleza del lugar, había zonas donde la realidad parecía desdibujarse. Árboles a medio existir, edificios que se desvanecían por momentos y lo más inquietante, personas que aparecían y desaparecían como fantasmas. «Algo está mal», murmuró Orión. «La isla se está desestabilizando». Llegaron a lo que parecía un parque central, donde niños de todas las épocas jugaban juntos. Pequeños romanos, niñas victorianas, chicos con ropas futuristas. Sin embargo, algunos de ellos se volvían translúcidos por momentos, como si estuvieran a punto de desaparecer. Una niña con ropas antiguas se acercó a ellos. Llevaba un vestido medieval y tenía el pelo recogido en 2 trenzas. Sus ojos, sin embargo, parecían contener la sabiduría de 1000 años. «Ustedes no son de la isla», dijo, observándolos con curiosidad. «¿Han venido a ayudarnos?» «Somos cronistas del tiempo», respondió Lina. «¿Qué está pasando aquí?» La niña señaló hacia el faro. «La gran ampuleta está rota. Sus fragmentos se dispersaron y ahora las eras se están separando. Pronto, la isla dejará de existir y todos nosotros con ella». «¿La gran ampuleta?», preguntó Lume. «Es el corazón del faro», explicó la niña. «Mantiene unidas todas las eras. Sin ella, el pasado, el presente y el futuro volverán a separarse, y este lugar donde todos podemos coexistir desaparecerá para siempre». De repente, una niebla espesa comenzó a formarse en los bordes del parque. Donde tocaba, las cosas y las personas simplemente se desvanecían. «Es la niebla del olvido», dijo la niña con temor. «Está borrando nuestra existencia». El reloj de Lina comenzó a latir con fuerza, y el libro de las historias perdidas emitió un resplandor urgente. «La historia de la isla está en peligro», comprendió Lina. «Si no recomponemos la ampuleta, no solo perderemos este lugar, sino todas las historias que contiene. Los fragmentos están escondidos en 3 épocas diferentes de la isla», explicó,
la niña. Uno en el pasado antiguo, otro en el presente fluctuante y el tercero en el futuro distante. Deben encontrarlos antes de que la niebla lo consuma todo. Lina miró a sus compañeros. La tarea parecía imposible. Encontrar 3 fragmentos en 3 épocas distintas antes de que el tiempo mismo se desmoronara. Nos dividiremos, decidió finalmente. Yo iré al pasado, Lume al presente, y Orión con sus alas podrá llegar más rápido al futuro. Es peligroso separarnos, advirtió Orión. Pero no tenemos alternativa. La niña de las trenzas les entregó 3 pequeños relojes de bolsillo, versiones en miniatura del que Lina poseía. Estos les permitirán navegar por las diferentes zonas temporales de la isla. Cuando encuentren un fragmento, el reloj los guiará de regreso aquí. Mientras se preparaban para separarse, la niebla avanzaba cada vez más rápido, devorando los bordes de la realidad. El cielo sobre la isla comenzó a fracturarse, mostrando grietas por las que se vislumbraban diferentes épocas y lugares. «Recuerden», dijo la niña mientras se despedía, «en la isla de las eras, el tiempo no es lo que parece. Confíen en sus corazones más que en sus ojos». Y así, los 3 amigos se separaron, cada uno dirigiéndose a una era diferente, en una carrera contra un enemigo implacable, la disolución del tiempo mismo. Lina se internó en un bosque donde los árboles parecían tener rostros antiguos. Lume corrió hacia una ciudad de cristal que cambiaba constantemente, y Orión voló hacia unas montañas flotantes que parecían tocar las estrellas. La aventura más peligrosa de Lina como cronista del tiempo acababa de comenzar. Y esta vez no se trataba solo de salvar una historia, sino de impedir que todas las eras se deshilacharan para siempre en la telaraña infinita del olvido. Lina avanzaba a través del bosque antiguo, donde cada árbol parecía susurrar historias de tiempos olvidados. El pequeño reloj que la niña de las trenzas le había entregado vibraba en su mano, guiándola más y más profundo en la espesura. A su alrededor, criaturas mitológicas se asomaban entre la vegetación. Pequeños dragones del tamaño de colibríes, hadas luminosas que dejaban estelas plateadas al volar, y zorros con múltiples colas que la observaban con ojos sabios. «El pasado de la isla», murmuró para sí misma, maravillada ante tanta belleza. El sendero la condujo hasta un claro donde se alzaba un árbol colosal, tan antiguo que su tronco parecía hecho de piedra fosilizada. Entre sus raíces, que se extendían como ríos petrificados, brillaba algo con luz propia, un fragmento triangular de cristal dorado. «El primer fragmento de la ampuleta», exclamó Lina, acercándose con cautela. Pero cuando estaba a punto de tomarlo, una voz profunda retumbó desde el árbol mismo. «Alto, pequeña viajera. Nadie puede tomar un fragmento del tiempo sin pagar un precio». El rostro de un anciano apareció en la corteza del árbol. Sus ojos eran 2 nudos en la madera, y su boca una grieta que se movía al hablar. «Soy el guardián del pasado», continuó el árbol, «y te entregaré lo que buscas solo si respondes a mi enigma». Lina asintió, determinada. «Estoy lista. Lo que buscas está frente a ti, pero no puedes verlo. Te acompaña siempre, pero jamás lo tocas. Cuando intentas atraparlo, se escapa, y cuando lo ignoras, te persigue. ¿Qué es?». Lina reflexionó, recordando todas las historias que había leído y las aventuras que había vivido como cronista. La respuesta llegó a ella como una revelación. «Es el futuro», respondió con seguridad. «Siempre está frente a nosotros. Nos acompaña en cada paso, pero nunca podemos atraparlo porque se convierte en presente tan pronto lo alcanzamos». El rostro en el árbol sonrió, y las raíces se apartaron, revelando el fragmento dorado. «Sabia respuesta, joven cronista.
Toma lo que has ganado, pero recuerda, el pasado, el presente y el futuro son uno solo en el gran río del tiempo. Mientras tanto, Lume se abría paso por una ciudad que cambiaba a cada instante. Los edificios se transformaban de rascacielos a castillos medievales, de pirámides a estructuras futuristas. Las personas a su alrededor cambiaban de vestimenta con cada parpadeo, como si toda la historia humana desfilara ante sus ojos. Su reloj la guió hasta una plaza donde una fuente cambiante ocupaba el centro. A veces era una fuente romana, otras una cascada tropical y por momentos un geyser de luz pura. En el fondo de la fuente, entre las aguas fluctuantes, brillaba el segundo fragmento de la ampuleta. ¿Cómo lo alcanzaré?, se preguntó Lum, observando cómo el agua cambiaba constantemente de estado y forma. Una niña con un vestido que cambiaba de época se acercó a ella. Solo puedes alcanzarlo si entiendes que todos los momentos existen simultáneamente, dijo, con una voz que parecía un eco. Debes sumergirte no en el agua, sino en el presente eterno. Lume comprendió lo que debía hacer. Cerró los ojos y se concentró en el momento exacto en que estaba viviendo, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Cuando abrió los ojos y miró la fuente, vio que el agua se había detenido, como si el tiempo hubiera hecho una pausa. Sin dudarlo, metió la mano y tomó el fragmento dorado que emitió un resplandor cálido al contacto. «Lo logré», susurró, con asombro. En las alturas, Orión volaba entre montañas flotantes que parecían islas suspendidas en un mar de nubes. El futuro de la isla era un lugar de maravillas imposibles. Cascadas que fluían hacia arriba, árboles de cristal que cantaban con el viento y estrellas que descendían para bailar entre las nubes. El pequeño reloj atado a su pata lo guió hasta la montaña más alta, donde un observatorio de cristal y luz pulsante se alzaba majestuoso. En su interior, flotando en el centro de una cúpula de energía, estaba el tercer fragmento de la ampuleta. Un ser de luz pura, con forma vagamente humanoide, custodiaba el fragmento. «Has llegado, mensajero del tiempo», saludó con una voz que sonaba como música. «Pero debo advertirte, este fragmento contiene la convergencia de todas las líneas temporales. Si lo tocas, verás lo que está por venir». «Es un riesgo que debo tomar», respondió Orión. «La isla está desapareciendo». El ser de luz asintió y le permitió acercarse. Cuando Orión tomó el fragmento con su pico, una oleada de visiones lo inundó. Vio el pasado, el presente y el futuro entrelazados, y en el centro de todo, una imagen que lo dejó helado. Lina, la joven cronista, desvaneciéndose mientras escribía en el libro de las historias perdidas. Mientras cada uno obtenía su fragmento, la niebla del olvido avanzaba implacable, devorando cada vez más partes de la isla. Cuando los tres amigos regresaron al punto de encuentro, la niña de las trenzas los esperaba con expresión urgente. «¡Rápido!», exclamó. «Debemos llevar los fragmentos al faro antes de que sea demasiado tarde». Corrieron hacia la montaña, con forma de reloj de arena, esquivando zonas donde la realidad se deshacía como papel mojado. La niebla los perseguía, borrando el suelo a pocos metros de sus pies. Al llegar a la cima, entraron en el faro, donde un pedestal vacío esperaba la ampuleta reconstruida. Los tres colocaron sus fragmentos juntos y estos se unieron con un destello cegador, formando una ampuleta perfecta de cristal dorado. «La gran ampuleta», suspiró la niña de las trenzas. «Rápido, colóquenla en su lugar». Lina tomó el objeto, reconstruido, y lo depositó en el pedestal. De inmediato, rayos de luz dorada surgieron del faro, extendiéndose por toda la isla. Donde tocaban, la niebla retrocedía y la realidad se estabilizaba. «Lo logramos», celebró Lume,
abrazando a Lina con alegría, pero Orión permanecía callado, su mirada perdida en pensamientos lejanos. «¿Qué sucede, Orión?», preguntó Lina notando su preocupación. «Cuando tomé el fragmento del futuro vi algo», respondió finalmente la lechuza. «Lina, hay una verdad que debo revelarte. Una verdad sobre ti y sobre tu destino como cronista del tiempo». La niña de las trenzas se acercó con expresión solemne. «Es hora de que conozcas la última historia, Lina. La historia de la niña que desapareció del tiempo». El faro de la isla de las Eras resplandecía con luz renovada, proyectando rayos dorados que estabilizaban la realidad a su alrededor. Dentro de la cámara principal, Lina, Lume, Orión y la misteriosa niña de las trenzas se reunieron alrededor de la gran ampuleta reconstruida. «¿Qué viste en el fragmento del futuro, Orión?», preguntó Lina sintiendo un nudo en el estómago. La lechuza intercambió una mirada con la niña de las trenzas, quien asintió levemente. «Vi tu destino, Lina», respondió Orión con voz grave, «la razón por la que el reloj te eligió, el propósito final del libro de las historias perdidas». La niña de las trenzas dio un paso adelante. Sus ojos, antiguos y sabios, se fijaron en Lina. «Mi nombre es Cronos», se presentó. «Soy la guardiana de este faro y de todas las historias que convergen en la isla». «Pero pareces una niña», observó Lum confundida. «Adopto la forma que más conforta a quienes me visitan», explicó Cronos con una sonrisa. «Y ahora, Lina, debes conocer la verdad sobre tu misión». La cámara del faro se transformó a su alrededor. Las paredes se volvieron translúcidas, mostrando imágenes que fluían como un río de memorias. Todas las historias que Lina había salvado hasta ahora. «El libro de las historias perdidas no es solo un registro», continuó Cronos. «Es un receptáculo viviente. Cada historia que escribes en él se preserva porque absorbe la esencia de quien la escribe». Lina tocó el libro en su mochila, sintiendo su palpitar como si fuera un corazón. «Hay una última historia que debe ser escrita para completar el ciclo», dijo Orión con tristeza. «La historia más importante de todas. La tuya», completó Cronos. «Tú, Lina, eres la última historia perdida». Un silencio pesado cayó sobre la cámara. Lume miró a su amiga con los ojos muy abiertos, comprendiendo lentamente lo que esto significaba. «Pero si escribo mi propia historia en el libro», comenzó Lina. «Te convertirás en parte de él», confirmó Cronos. «Tu esencia pasará a las páginas y desaparecerás del flujo normal del tiempo». «¿Desapareceré?». La voz de Lina era apenas un susurro, como si nunca hubiera existido. «No exactamente», respondió Orión. «Seguirás existiendo, pero como guardiana de todas las historias salvadas. Tu conciencia vivirá en cada palabra escrita, en cada memoria preservada». Lina se alejó unos pasos, intentando asimilar la revelación. Afuera, a través de las ventanas del faro, podía ver la isla resplandeciendo con nueva vida. Las diferentes eras coexistiendo en armonía, gracias a la ampuleta reconstruida. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, volviéndose hacia Cronos y Orión. «El tiempo elige a sus guardianes con sabiduría», respondió Cronos. «Te eligió porque tu corazón ve las historias como lo que realmente son, tesoros vivos que merecen ser preservados». Lume se acercó a Lina y tomó su mano. «Debe haber otra manera», dijo con determinación. «No puedes simplemente desaparecer. Siempre hay elección», aclaró Orión. «Puedes negarte, Lina. Puedes volver a tu vida normal y dejar que las historias sigan su curso natural». «¿Y qué pasará con las historias que salvamos? ¿Con Vila Lunaris, con la Hora de la Risa, con la Isla de las Eras?», preguntó Lina. «Sin un guardián final que las preserve, eventualmente se desvanecerán», respondió Cronos con tristeza.
no de inmediato, pero con el paso de los siglos se convertirán en ecos cada vez más débiles hasta desaparecer. Lina salió a la terraza del faro, necesitando espacio para pensar. Desde allí podía ver toda la isla, el bosque antiguo con sus criaturas míticas, la ciudad cambiante con su fuente mágica, las montañas flotantes con sus estrellas danzantes. En cada rincón, personas de diferentes épocas vivían sus vidas, ajenas al hecho de que su existencia había estado a punto de desvanecerse. «Si desaparezco», dijo Lina cuando los demás se unieron a ella en la terraza, «mi familia me recordará». «El tiempo se reajustará», explicó Orión suavemente. «Para ellos, será como si hubieras estado siempre donde debes estar. No sentirán pérdida ni dolor. ¿Y ustedes?». Lina miró a Lume y a Orión. «Nosotros te recordaremos», aseguró Lume, con lágrimas en los ojos, «porque formamos parte de la historia que estás salvando». Lina respiró profundamente, observando el atardecer sobre la isla. Los colores del cielo se mezclaban como pintura sobre un lienzo infinito. Azules, violetas, dorados y rosas. «Necesito tiempo para decidir», dijo finalmente. «El tiempo es justamente lo que estamos tratando de salvar», respondió Cronos con una sonrisa comprensiva. «Tómate el que necesites». Esa noche, mientras los demás descansaban, Lina se sentó sola en la terraza del faro. Abrió el libro de las historias perdidas y pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos de las historias que había salvado. Lumina cantando a las 3 lunas. Lume descubriendo la risa verdadera. Niños de todas las épocas jugando juntos en la isla de las eras. «Cada historia es una vida», murmuró para sí misma. «Y cada vida merece ser recordada». Sacó el reloj de bolsillo y lo sostuvo bajo la luz de las estrellas. Su superficie plateada reflejaba constelaciones que parecían moverse y danzar, contando sus propias historias silenciosas. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, Lina había tomado su decisión. Regresó a la cámara principal donde los demás la esperaban. «Lo haré», anunció con voz firme pero serena. «Escribiré la última historia». Lum corrió a abrazarla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Te echaré de menos», susurró. «Estaré siempre contigo», prometió Lina, devolviendo el abrazo. «En cada risa, en cada historia que cuentes, estaré allí». Orión se posó en su hombro, sus ojos dorados brillando con emoción contenida. «Has sido la mejor cronista que el tiempo ha conocido», dijo la lechuza. «Ha sido un honor volar a tu lado». Cronos se acercó y entregó a Lina una pluma dorada. «Con esto escribirás tu historia», explicó. «Es una pluma hecha de la luz del primer amanecer». Lina tomó asiento frente a una mesa de mármol blanco que había aparecido en el centro de la cámara. Colocó el libro de las historias perdidas ante ella y lo abrió en la última página en blanco. Con la pluma dorada en la mano, comenzó a escribir. Esta es la historia de Lina, la niña que encontró un reloj de plata en el ático de su abuela y se convirtió en la cronista del tiempo. A medida que escribía, una luz cálida comenzó a emanar de sus manos, extendiéndose por sus brazos, envolviendo todo su cuerpo. Las palabras en la página brillaban con vida propia, como si cada letra fuera una pequeña estrella. Y cuando comprendió que las historias son el verdadero tesoro del tiempo, decidió convertirse en su guardiana eterna, para que ninguna voz se perdiera en el silencio, para que ninguna memoria se desvaneciera en el olvido. La luz se intensificó, y Lina comenzó a volverse translúcida, como si estuviera fundiéndose con las palabras que escribía. Lume lloraba en silencio. Orión mantenía la cabeza alta en señal de respeto, y Cronos observaba con la serenidad
de quien ha visto el ciclo del tiempo completarse una y otra vez, porque al final somos las historias que contamos, las vidas que tocamos y los recuerdos que dejamos. Y así, Lina entregó su ser a las páginas del tiempo, convirtiéndose no en un final, sino en un eterno comienzo. Con la última palabra escrita, la luz envolvió completamente a Lina. Por un instante, pareció brillar con la intensidad de 1000 soles, iluminando cada rincón de la isla de las Eras. Luego, con un destello final, la luz se contrajo hacia el libro, que absorbió todo su resplandor. Donde antes estaba Lina, ahora solo quedaba el libro de las historias perdidas, cerrado y completo, su cubierta plateada brillando con una luz interior que parecía contener galaxias enteras. El sacrificio se había completado. La última historia había sido escrita. Y en ese momento, todo el tiempo exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Años después del sacrificio de Lina, la isla de las Eras florecía como nunca antes. Las diferentes épocas coexistían en perfecta armonía, y el faro en la montaña, con forma de reloj de arena, brillaba día y noche, sus rayos dorados manteniendo el equilibrio del tiempo. Lume se había convertido en la nueva guardiana del faro, aprendiendo de Cronos los secretos para mantener las historias vivas. Cada atardecer subía a la terraza más alta y contaba historias a los niños de todas las épocas que se reunían para escucharla. ¿Nos contarás hoy sobre la cronista del tiempo?, pedían siempre, pues esa era su favorita, y Lume sonreía, sus ojos brillantes con el recuerdo de su amiga. Por supuesto, respondía, abriendo un libro de cubierta plateada que nunca se apartaba de su lado. Érase una vez una niña valiente que encontró un reloj mágico en el ático de su abuela. Mientras Lume narraba, los niños juraban que podían escuchar una segunda voz mezclada con la suya. Una voz suave y melodiosa que parecía venir del libro mismo. Orión, que ahora viajaba libremente entre épocas como mensajero del tiempo, Ain Tos Ai, menudo se posaba en un árbol cercano para escuchar. La lechuza sabía mejor que nadie que Lina no había desaparecido realmente. Se había transformado en algo más grande, más eterno. En días especiales, cuando la luz del atardecer caía de cierta manera sobre las páginas del libro, los niños podían ver brevemente la silueta translúcida de una niña sentada junto a Lume, sonriendo mientras las historias cobraban vida. Pero nuestra historia no termina en la isla de las Eras. Viaja con nosotros a otro lugar, a otro tiempo. En una casa de campo, en un pueblo tranquilo, una niña de pelo rizado y ojos curiosos exploraba el sótano polvoriento de sus abuelos. Entre cajas viejas y muebles olvidados, algo llamó su atención. Un destello plateado bajo un montón de mantas descoloridas. «¿Qué es esto?», murmuró, sacando con cuidado lo que resultó ser un reloj de bolsillo antiguo, su cadena enredada alrededor de un pequeño libro de cubierta plateada. El reloj parecía no funcionar. Sus manecillas estaban detenidas como si esperaran algo o a alguien. La niña lo sostuvo entre sus manos, sintiendo un extraño calor emanar del metal frío. Por un instante, le pareció que las manecillas se movían ligeramente. «Mara, ¿dónde estás?», llamó la voz de su abuela desde arriba. «En el sótano, abuela, encontré algo interesante», respondió la niña, sin apartar los ojos del reloj. Cuando su abuela bajó las escaleras y vio lo que Mara sostenía, una expresión extraña cruzó su rostro, mezcla de reconocimiento y sorpresa. «Vaya», dijo la anciana, acercándose para observar. «Mejor el reloj. No había visto ese reloj parece una eternidad». «¿Es tuyo, abuela?», preguntó Mara. La anciana sonrió misteriosamente. «Digamos que una vez lo guardé para alguien muy especial», respondió. «Alguien que amaba las historias tanto como tú». Mara abrió el pequeño libro que acompañaba al reloj.
Sus páginas estaban llenas de historias maravillosas sobre guardianas de lunas, ciudades donde el tiempo se embotellaba e islas donde todas las épocas existían simultáneamente. En la última página, sin embargo, el texto se interrumpía abruptamente, como si la historia no hubiera sido terminada. «Abuela, ¿quién escribió estas historias?», preguntó Mara, fascinada. «Alguien que comprendió que las historias son el mayor tesoro que tenemos», respondió la anciana, acariciando suavemente la cubierta del libro. «Alguien que sabía que mientras haya quien las cuente, las historias nunca mueren realmente». Esa noche, mientras todos dormían, Mara sacó el reloj y el libro de su escondite bajo la almohada. A la luz de la luna que se filtraba por su ventana, observó las manecillas inmóviles del reloj, preguntándose qué secretos guardaba. «Ojalá pudiera escuchar todas las historias que conoces», susurró al reloj, pasando un dedo por su superficie grabada con constelaciones. En ese momento, un suave tic-tac rompió el silencio de la habitación. Las manecillas del reloj comenzaron a moverse lentamente, como despertando de un largo sueño. Mara contuvo la respiración, observando cómo el reloj cobraba vida en sus manos. Una cálida luz plateada comenzó a emanar de su interior, iluminando la habitación con un resplandor sobrenatural. Y entonces, un suave golpeteo en su ventana la hizo voltear. Una lechuza de plumaje blanco y marrón la observaba desde el alféizar, sus ojos dorados brillando con inteligencia y lo que parecía ser reconocimiento. El tiempo se detuvo por un instante, como conteniendo la respiración ante el inicio de un nuevo ciclo. El reloj dio una única y clara campanada. La lechuza inclinó la cabeza, como si saludara a una vieja amiga, y Mara supo, sin entender cómo, que una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Porque las historias nunca terminan realmente. Solo esperan pacientemente a su próximo narrador, al próximo corazón valiente que las mantendrá vivas en las páginas eternas del tiempo. Y en algún lugar entre las líneas escritas y las palabras por escribir, Lina, la cronista del tiempo, sonreía.